En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! ...18:04 en toda la República Argentina. Día de Mundial, venimos de uniforme. ¡Qué elegancia la de Francia! Carlos Dimare en la operación técnica. ¿Se queda hoy con nosotros, Dimare? Vacante el premio del Kini 6 y el cargo de operador técnico. Seba Esquivel al mando de el YouTube, Diego Mayo, el jefe de producción de este programa. ...19 grados, un clima ideal para empezar a prender un fueguito, ¿acaso? ¿Qué estás haciendo? Contame, ¿cómo vas a ver el partido? ¿Te juntás? ¿Respetás las cábalas del 2022? Yo soy un tipo muy cabulero, materialista, dialéctico, pero cabulero. Tres horas y 54 minutos para que debute la escaloneta, pero por supuesto que vamos a hablar de todo lo que sucede en el país. Adorni, Irán, elecciones de jueces y reformas en el Banco Central. 11-3200-0530, ese es el teléfono de la radio de las madres. Mandanos un audio, un mensaje, ¿dónde vas a ver a la selección el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este martes con sabor a lunes. ¿Cómo les fue en el feriado del día de ayer? ¿Descansaron? ¿Les tocó laburar? Nosotros tuvimos la suerte, no le digan a nadie, de poder
gozar del derecho al ocio y hoy enos aquí de nuevo en un día mundialista, Argentina, campeón en Qatar, revalida su título en un enfrentamiento ante Argelia. Un mundial que, la verdad, ha dado sobradas cuentas de hechos vergonzantes, ¿no? No sé qué opinan ustedes de la pausa de hidratación, pero es la mercantilización en su grado máximo del fútbol, viejo. No pueden inventar un entretiempo en el medio de un tiempo, viejo. Y ni hablar, párrafo aparte, si empezamos a hablar de las publicidades que giran en ese momento, ¿no? Casinos online, comida chatarra, falta que te promocionen cigarrillo y trata de personas para que tengas todas las ofertas de delitos habidos y por haber o de consumos problemáticos. Un mundial muy marcado también por el clima de época, el clima político. Jugó Irán, Estaba para más Irán en la cancha, pero las críticas del propio equipo sobre los maltratos que sufrieron 5 horas viajando, se acalambraban los jugadores, le revocaron la visa a uno de los jugadores de Irán, no va a poder volver a entrar para el siguiente compromiso y finalmente, bueno, todo lo que debieron vivir durante este tiempo con el conflicto bélico. Vamos a hablar de lo que sucedió, un acercamiento, por ahora no vamos a decir el pacto definitivo, un acuerdo ya cerrado entre Estados Unidos y la República Islámica del Irán, pero un mundial totalmente contaminado por la por la incidencia política de los Estados Unidos. Recordemos que es un mundial que hace de local la máxima potencia hegemónica en repliegue y va a hacer gala de su poderío. Por supuesto, Estados Unidos que ganó en el debut, ¿no? Tristemente vamos a estar mechando cosas de fútbol y geopolítica, si querés. Hoy enfrentamos a Argelia, Argelia, país antiimperialista, si los hubo, ¿no? Que en finales del 50, principios de los 60 del siglo pasado comandó el movimiento de países no alineados, el antiimperialismo en la región, una guerra prolongada contra el dominio imperial francés que mientras se desprendía de otras colonias, ¿no? Mientras soltaba la Indochina francesa, por ejemplo, Laos, Camboya, Vietnam, se empeñaba en sostener a Argelia. Bueno, Argelia, algo que nos une es el historial represivo francés, ¿no es cierto? La escuela francesa de torturas y represiones tuvo su probeta, su laboratorio de ensayo en el norte de África, justamente en Argelia, país que va a estar enfrentando hoy día a la Argentina. Después nos vamos a meter con algunos de los del resto de temas políticos que atañen al Mundial, porque por supuesto que lo atraviesa desde el principio. Vamos a estar hablando, por supuesto, de otro de los temas del día. Se acelera la posibilidad de que Adorni tenga que ir a dar explicaciones. Este miércoles hay una plenaria para preparar la hipotética ascensión de el jueves en senadores, en la Cámara Alta, y la discusión va a tener nuevamente en el centro la figura del jefe de gabinete de ministros, un tipo con suerte, un tipo que se encuentra guita, que lo financian unas señoras jubiladas. Bueno, la verdad, entre el espada y la pared, complicado. El propio PRO, ¿no? Base fundamental del apoyo parlamentario y político de este gobierno, que le está soltando la mano. Pero si tenemos que hablar de poder real en Argentina, tenemos que hablar del poder judicial. Y si alguien lo sabe muy bien, es Javier Milei. ¿Se acuerdan que a principio de año intentó avanzar con el pliego de 2 jueces para completar la Corte Suprema, García Holgado y Ariel Lijo? Y finalmente hoy nos despertamos con 2 noticias, bueno, no son sorpresivas, pero pintan de cuerpo entero al gobierno. Por un lado, flexibiliza la elección de jueces de la Corte Suprema. Ya te había dicho que le interesaba avanzar sobre esta corte, la más flaca de la historia de la democracia y de la actualidad de Latinoamérica. Y por otro lado, también nos enteramos que Javier Milei nombró al hijo de Rosati. Mirá vos qué casualidad, la suerte que tienen algunos. Para hablar de todos estos temas, tenemos en comunicación a Natalia Salvo, abogada laboralista, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Hola Natalia, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Hola Jair, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy contento de hablar con vos. Necesito que nos desasnes sobre las novedades del día de hoy. ¿Qué es esta flexibilización para elegir jueces del máximo tribunal? Es
toda eliminación de algún vestigio de control popular que quedaba, si acaso quedaba, para la designación de los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de la República Argentina. Vale aclarar, sobre todo en un día como hoy, un 16 de junio, 71 años de bombardeo en la Plaza de Mayo, que el Poder Judicial, como bien decía Jair, es un ariete fundamental para consolidar un determinado modelo económico. Y esto el Poder Real y sus terminales políticas como Javier Milei y su ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, lo saben. Este decreto que modificó es el decreto 222 del año 2003. Como todo decreto, emana del presidente de la Nación, y ese decreto fue dictado por Néstor Kirchner en un franco proceso de crear una nueva arquitectura, con mayor control ciudadano de la sociedad civil, ONGs, colegios de abogados, academias, el periodismo también, para que puedan pronunciarse previo a la designación de un juez o una jueza de la Corte respecto de los antecedentes de ese futuro juez o jueza en relación a la tradición de derechos humanos, a su comportamiento respecto del Estado de Derecho. No es una cuestión menor, Jair, porque sabes que tenemos un integrante de la Corte Suprema que dijo que atrás de cada necesidad no podía haber un derecho, insistiendo ese discurso ideológico de cierto academicismo irreal. Otro cortesano que habla de la necesidad de no mover la vara del déficit cero, también diciendo que la Constitución Nacional brega por eso, cuando no es cierto. Es decir, hoy en día lo que se terminó con la modificación de este decreto es con cualquier posibilidad de control indirecto por parte. Se hablaba de la perspectiva de género y federal en relación a la composición de la Corte Suprema de Justicia. No es menor también, sobre todo venimos hace un tiempito, del 3 de junio, que se cumplen 11 años del Ni Una Menos, con una mujer que se mata, con un femicidio con 31 horas, con un desfinanciamiento de las políticas públicas. Es decir, yo creo que con el escándalo de Adorni, con la reunión que mantuvo el presidente de la Nación con Lorenzetti, y ahora que nos anoticiamos de esto, y un ministro de Justicia que está nombrando a diestra y siniestra jueces para amigos del poder, bueno, mencionabas recién al hijo de Lorenzetti como ahora titular de un tribunal federal en Santa Fe. Bueno, si uno ve lo que fue la entrevista personal al hijo de Lorenzetti en el Consejo de la Magistratura, realmente da vergüenza. Creo que le preguntaron de qué cuadro era y todos se reían al unísono, bien propio de familia judicial mafiosa. Así que la verdad... No, Natalia, te llevo también a algo que vos solés poner el eje, que tiene que ver con el criterio de selección de los jueces, ¿no? ¿Quién puede lograr que su pliego llegue ahí? ¿Cuáles son los mecanismos, todos oscuros, todos de rosca, todos poco democráticos y poco transparentes, para poder postular siquiera, ¿no es cierto? Y hablabas del criterio federal y de género. Esta Corte Suprema de Justicia, digo, todos chabones que no se negaron a hacer la capacitación de ley Micaela, todos tipos que son de la Pampa Húmeda, ¿no? Es la Corte Suprema de la Pampa Húmeda. Jamás vas a ver un formoseño, jamás vas a ver un chaqueño en el máximo tribunal. Esto me parece central, porque se trata de perspectiva. La perspectiva es el lugar donde uno se para, y si bien un juez tiene que ser imparcial, no puede ser neutral. Son dos cosas distintas. La neutralidad o la parcialidad revestida de imparcialidad viene de la mano de negar la justicia social, un principio constitucional, de negar derecho a un medio ambiente cuidado, de negar el acceso a una vivienda digna, todas cláusulas constitucionales que de cierto sector de la academia nos metieron el verso de que son cláusulas, como le dicen, programáticas, es decir, que necesitan políticas públicas para consagrarse, como si existieran acaso derechos constitucionales de primera y segunda jerarquía. No tenemos que hacer mucho a ir para adivinar que los derechos de primera, que son operativos, es el derecho de propiedad, por ejemplo, jamás el derecho a una retribución justa. Pero digo, me parece que se pone de relieve, primero, que es necesario para realmente tener un Estado social o un Estado donde concrete los derechos de la mayoría, un Poder Judicial que permea al pueblo. El Poder Judicial tiene como fuente de legitimación y como finalidad el mismo pueblo que tienen el Ejecutivo y el Legislativo. Sucede que acá no es lo que está pasando. Bueno, miremos a México y creo que hay que esto hablarlo en el campo nacional y popular, sí, porque muchas veces lo hablamos y he escuchado con buenas intenciones, no digo que no, pero bueno, si esta gente vota al gobierno de Javier Milei o en la ciudad de Buenos Aires tenemos más de un 50% de voto de derecha, entonces imagínate lo que van a hacer con los jueces. Bueno, amigos y amigas, hay que advertir que más o menos conociendo un poquito cómo se designan los jueces hoy en un lenguaje o en un sínodo de notables sinvergüenzas, ¿no? Desde ya,
también es un espanto los jueces que se designan. Me parece que es dar esta discusión y es tenerle miedo al pueblo. Claro, no, además Natalia, te digo, cualquier composición democrática, digo, aunque el peronismo saque 30%, que sería poquísimo, sí, o 25%, ya es tremendo avance sobre la composición actual de la justicia, ¿no? Si vamos a las urnas, hacemos una pésima campaña y el campo popular saca un 20%, así todo va a ser un avance tremendo frente a la composición nefasta, oscurantista, conservadora que tenemos hoy en día. Y mira, un ejemplo de ese es el Fuero Nacional del Trabajo, que vos sabés que después de la Ley de Modernización Laboral se introdujo un artículo en donde se terminó con el fuero laboral, no es un traspaso del fuero de la Ciudad de Buenos Aires, una justicia de Angelici, de Macri, etcétera, entre otros, pero digo, ese fuero tenía cerca de 80 juzgados, más de 20 vacantes. El macrismo designó un montón de esos jueces. Muchos jueces, que quienes conocemos ese paño, sabemos muy bien que no tienen un pensamiento laboral, nacional ni popular. Sin embargo, ahora están perdiendo sus fuentes de trabajo. Entonces, cuando se designan jueces amigos del poder real, las terminales políticas cambian, pero ese poder real no. Entonces, el Poder Judicial hoy es la efectiva casta, como bien decías. Hace poquito un juez que estaba en el puesto número 21 ascendió, no sé si no fue Castelli o alguno de los jueces trasladados por Mauricio Macri, ascendió al puesto número 6 simplemente por una entrevista personal. Háblenme de arbitrariedad, ¿verdad? No, totalmente. Además de tener jueces que jamás en la vida patearon la calle, ¿no? Es decir, el abogado o la abogada que ejerce la profesión, que está en contacto con el conflicto real, con las personas que no pueden acceder a la justicia, rara vez llegan al Poder Judicial, que es una familia en el mejor estilo mafioso de la palabra. Total, y te llevo a otro tema, Natalia, vos decías, creo que con mucho tino, hay que mirar experiencias exitosas, hablaba de México, pienso incluso en Bolivia, países que no nos quedan nada lejos y que tienen historias bastante similares en muchas cosas a la nuestra. Pienso también que hay que mirar qué se hizo mal, no en términos de autoflagelarse, sino en términos de aprender, ¿no? ¿Qué pasó con, por ejemplo, el intento de modificar el Consejo de la Magistratura? ¿O qué pasó con aquella promesa que trajo alguna vez Alberto Fernández, que a nosotros nos prometió desde la Casa Rosada, voy a hacer una reforma judicial? ¿Qué errores y qué contrapesos hubo ahí para no avanzar realmente en una transformación de la justicia? Yo creo que hay dos errores. Primero, creer que la modificación del Poder Judicial y por lo tanto del derecho es un tema de notables. Alberto Fernández hizo una comisión de especialistas, los mejores especialistas de la República Argentina, que emitió un dictamen no vinculante de 941 páginas. ¿Para qué? Para reformar la ley de organización del Fuero Penal Federal, el famoso POROPI. No pasó nada, con lo cual tiene que ver con una cuestión de decisión política. Y lo digo un día como hoy, lo digo también a 2 días o un día que partió Tati Almeida, que de decisión política o de apuestas políticas hablamos las madres y las abuelas, son grandes ejemplos de eso. Entonces faltó decisión política porque había que enfrentar el poder real. No nos olvidemos que tuvimos un jefe de gabinete que hablaba de la autodepuración del Poder Judicial. Hasta donde yo sé, ningún poder se autodepura. El mismísimo Néstor Kirchner hablaba que el poder real no se lo conduce, se lo limita, y se lo limita con decisión política. Sabemos lo que pasa en este país cuando hay decisiones políticas para gobernar a favor de las mayorías. Eso lo pueden decir Julio De Vido, Cristina, Milagro Salas y tantos otros. Entonces no se trata de un problema de diagnóstico, no se trata de un problema académico, no se trata de hablar de las poltronas cómodas, de esas oficinas académicas, sino se trata de ver, por supuesto, mirar buenos ejemplos. Bolivia mencionabas recién. ¿Por qué no pudieron hacer el famoso lawfare o persecución judicial? Porque había habido una reforma judicial previa. Es central hacer, y el error es negar esta conflictiva, creer que se puede negociar con el poder real. Es lo mismo que la mesa del hambre. ¿Vas a sentar en la mesa del hambre a quienes hambrean al pueblo argentino? Bueno, vas a crear una reforma judicial con quienes son partes de esa construcción, de esa narrativa, e integran ese poder. Y cierro con esto porque creo que tiene que ver con este tema, ¿no? Con este error. Sabrás que, obviamente, este Consejo de la Magistratura, por imperio constitucional, tiene la función de sancionar a los jueces por sus inconductas. Todos vimos lo que pasó en Lago Escondido. El mismísimo Maíque, Coco, el hijo, otros jueces también, hablando de cómo truchar facturas, fueron audios, saltaron a la vista. Sin embargo, el día que tocaba en plenario el Consejo de la Magistratura de la Nación sancionar a estos jueces, todos los jueces, los de la lista Bordó, los de la lista Celeste, todos se levantaron y se fueron. Eso es corporativismo. Y si no lo entendemos, entonces la verdad es que vamos a tener siempre frenadas las mejores políticas públicas, las leyes de medios, y así como tantas otras medidas.
de Corte Nacional y Popular. Entonces me parece que hay que ir con la decisión política. Tenemos a ir un procurador interino en el año 2017. No, una locura. Y lo que vos hablabas de el Consejo de la Magistratura, ¿no? El organismo que se presume representativo, que tiene participación de los abogados, que tiene participación de las universidades, termina reproduciendo las peores lógicas de casta, ¿no? Porque no hay otra palabra para encontrarle al funcionamiento de la justicia. Última, Natalia, ¿sos optimista? Pienso que Milei tiene ganas de meter jueces en la Corte Suprema, pienso que Milei vuelve a la ofensiva para controlar nuevos sectores del Poder Judicial. ¿Sos optimista? ¿Crees que se le va a poder poner un freno a esta andanada de derecha nueva sobre el Poder Judicial? Yo respondo como Cristina respondió en su momento. Tenemos la necesidad de ser, como militantes, de cada uno de su espacio, optimista. No veo mucha, digamos, posibilidad de que no logre por lo menos parcialmente su cometido, sobre todo con la situación actual en términos judiciales. Me parece que es un tema, del mismo modo que el trabajo, en donde no está zanjado en el campo nacional y popular. Y espero que no los pueda nombrar, pero lamentablemente quienes somos un poquito más grandes hemos visto la decadencia de otra Corte Suprema de Justicia, la Corte de la mayoría automática, la Corte que permitió el primer presalto y la venta de aerolíneas argentinas, y cómo terminó esa Corte. Y esa Corte terminó, más allá o sin perjuicio de la correlación de fuerzas, si nos daba o no daba el músculo, por la decisión política de Néstor Kirchner, que un 4 de junio del año 2003 se paró frente a Cadena Nacional y dijo que esos jueces no lo iban a extorsionar. Así que creo que la salida es política, sin duda. Natalia, un gusto como siempre escucharte. Ojalá hubiera más voces como la tuya de mujeres, abogadas y laboralistas sosteniendo estos debates. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias, Jair. Otro abrazo muy grande para ustedes. Hablábamos con Natalia Salvo, colega de esta radio, pero sobre todo abogada laboralista, presidenta de la Corriente 7 de Julio.
1828, qué creativo Silvio Soler que pone este tema. A pesar de la bomba, de los fusilamientos, la Marina de Guerra bombardeó la Plaza de Mayo. ¿Vos te das dimensión de eso? Vivimos en un país donde el bautismo de fuego de la aviación de la Marina de Guerra fue contra sus propios ciudadanos desarmados en la Plaza de Mayo. Hoy, por supuesto, que la efeméride que nos reúne tiene que ver con el bombardeo a la Plaza de Mayo, 16 de junio de 1955, un ataque artero que dejó más de 300 personas muertas, cientos de heridos, personas que perdieron sus miembros, que quedaron tullidas, que quedaron afectadas de por vida a merced de las decisiones de la Marina y la Aviación Nacional que intentaban, por supuesto, eliminar al peronismo. No pudieron, muchachos, le viene costando. Y mirá que hemos hecho más mérito nosotros que el que han hecho ustedes, y así todos no pudieron llevarse puesto al peronismo. Mirá que los peronistas han hecho méritos para hacer pelota al peronismo y así y todo no pudieron. Así que hoy aniversario 71 del bombardeo terrorista contra nuestra Plaza de Mayo, que sería el preludio de lo que después sería el golpe que le darían a Isaac Rojas, Aramburu, a Juan Domingo Perón, al gobierno democráticamente electo. Dato no menor, Juan Perón venía de aprobar en el 49 una constitución nueva, Capaz, si alguno se anima y no tiene mucho cagazo, puede releer esa constitución y decir, che vieja, capaz que en este país necesitamos una constituyente en algún momento para cambiarle la regla del juego del pacto peronista radical conservador que nos impusieron ahí Carlitos Menem y sus amigues. 18:30, contame, mandame un mensaje diciendo cómo estás esperando el partido de la selección, si lo vas a ver con amigos, con amigues, si ya te descorchaste una cervecita, un tinto, si estás prendiendo el fuego, si estás viendo la previa, si viste a Senegal y Francia. Bueno, hoy partido de Argentina cuando volvamos. Mirá. ¿Qué puso Silvio Soler? Toma, llévatelo a Tim Payne, da. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Cintia García está en AM530. Gerardo Ferreira, eras vicepresidente de Electroingeniería cuando te lleva a declarar Stornelli. Te voy a decir claramente cómo son las reglas del juego, me dice. ¿Ese fue Stornelli? Es Stornelli. Estás detenido por la ley tanto, yo ni sabía que... Si te arrepentís, me dice, te vas con Mimi y Federico que te están esperando en el pasillo. Y si no me arrepiento, no, si no te arrepentís vas a tener que ir a la cárcel. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Dice, de haber colaborado con esos mugrientos, me dice. ¿A quién te referís? Le digo yo. Dice, el matrimonio que estaba ahí en La Rosada. Digo, ¿vos te referías a Néstor y Cristina? Sí, me dijo él. Yo no tengo nada que arrepentirme. A las 12, La García, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Toca la normalidad.
Aquí Adrián Stoppelman para invitarte para el sábado 20 al Alambique. Humor sobre la vida cotidiana, el sexo, los achaques, la familia, la edad, todo eso y la actualidad. Trae tu pendrive y juntos vemos si no tenés una fortuna. Sábado 20 el Alambique. Entradas por alternativa teatral. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. (18:34) en toda la República Argentina. Muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. También estamos en YouTube, sumate, Somos Radio AM530. En este momento, San Salvador de Jujuy, 12 grados, un poquito fresculete, pero está para arrancar el fuego también afuera. Donde está un poco más fiero es en el sur de nuestro país, Río Grande, provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. En este momento, 2 grados en Río Grande. Vamos de nuevo para el norte, Salta. Si nos vamos a Salta, en este momento tenemos 13 grados, sí señor. Bueno, probabilidad de precipitaciones, 10%. Contame vos, ¿dónde estás viendo el partido? Si te reunís con amigos, si lo ves con tu familia. Yo, por ejemplo, respeto la cábala de 2022. Mirá lo que es ser cabulero. Contame vos cómo estás, qué estás haciendo, dónde ves el partido. Te quiero contar que vos sabés que en este programa venimos siguiendo mucho la situación en Perú. En este momento, el recuento de los votos lo encabeza Keiko Fujimori. Nos toca dar esa mala noticia. Keiko Fujimori encabeza el recuento oficial de los votos, 50.09 contra 49.902. Apenas 35.000 votos arriba de Roberto Sánchez. ¿Cuál es la situación en el Perú? Bueno, mirá lo que es la cúspide del neoliberalismo. En el Perú, para apelar las actas o para impugnar actas, te piden pagar, ¿sí? Cada acta que tenés que pagar es un monto en dólares, no sé. A Juntos por el Perú, la formación política de Roberto Sánchez, le pedían $700.000 para poder apelar las actas en discordia. Obviamente, una formación frágil, sin gran apoyo financiero, con pocos años de existencia, en un país donde los grandes partidos casi que no existen, bueno, no lo pudieron pagar. Entonces, ahí hay un gran problema con la primera tanda de apelaciones. Ahora, ojo, les acaban de habilitar una serie de apelaciones en Lima. ¿Cuál es la realidad? La partida se está definiendo en dos planos. Una en la justicia, ¿sí? Están debatiendo sobre la legitimidad de las actas en el extranjero. Juntos por el Perú pone la mira sobre las actas en el extranjero. ¿Cómo se votó en Miami? ¿Cómo se votó acá en nuestro país? Son muchos votos. Tengan en consideración que estamos hablando de 35.000 votos de diferencia nada más en una elección total de 18 millones. Bueno, la situación está picante. En el Perú se va a definir eso, o en mesa judicial, lo que sería una mala noticia, porque como en todos los países de Latinoamérica, la cancha en la justicia está inclinada en favor de la derecha, o con la movilización popular. No queda otra, no hay milagros. Mientras tanto, nosotros te invitamos a participar de un encuentro virtual que se va a hacer con Roberto Sánchez, candidato
presidencial peruano, un encuentro que va a durar 90 minutos, que va a ser el día jueves 18 de junio a las 13 horas y que se va a estar compartiendo, entiendo que en las redes del Grupo de Puebla. ¿Puede ser? Bueno, así que el jueves 18 de junio a las 13 horas, el Grupo de Puebla los invita a esta conversación con Roberto Sánchez. ¿Sabés qué, no? Además, después nos detenemos en este tema. ¿Lo viste a Martín Menem, el presidente del Congreso? ¿Sabés dónde estuvo el fin de semana Martín Menem? Chapadmalal, no. ¿Vos, Silvio Soler, qué dice? Mar Chiquita, no. Estuvo en Israel, señores y señores, el tipo no pierde chance. Había dos, ¿no? Era o Estados Unidos o Israel, tampoco era tan difícil. Estuvo en Israel, se reunió con el presidente de la Knesset, que es el parlamento israelí, con una agenda reservada. Hoy mandé mensaje a la gente que trabaja cerca de la presidencia del Congreso. Chicos, ¿tienen alguna gacetilla o información oficial de lo que fue a hacer Martín Menem al Estado de Israel? Nada. Tuvo reuniones privadas, sacó algunas fotos de protocolo con el presidente de la Knesset, lo acompañó Sabrina Ahmechete, la vocera del sionismo en Argentina, exdiputada del PRO, diputada del PRO, docente universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, así que un misterio qué fue hacer. Es el primer presidente de diputados que viaja a Israel en esa condición, en un momento en donde el mundo le está dando la espalda a Israel porque básicamente está haciendo un genocidio, no lo digo yo, lo dice la Corte Penal Internacional que lo investiga por eso, por frenar el ingreso de ayuda humanitaria a una población de 3 millones de personas que vive en la franja de Gaza. Che, pero ustedes saben que hoy es Día Mundialista, ¿sí? Y si quiero hablar de fútbol, de deporte, llamo a las mejores fuentes. Entonces, hoy hablamos con nuestro compañero y periodista deportivo, Walter Pedraza. Hola Walter, querido, ¿cómo estás? Jair, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos los oyentes. Aquí estamos viviendo la previa de lo que será en un par de horas, 3 horitas, otro debut de Argentina en los mundiales. Acá estamos. ¿Qué se siente? ¿Qué impresiones, qué lecturas de cara a lo que se viene dentro de muy poquito, Walter? Mirá, si me tengo que basar en lo que estuve viendo desde el 11 de junio ahora, y me da un poquito de miedo, porque salvo, hasta hoy, el único grande, entre comillas, que había ganado era Alemania. Hace un ratito Francia despachó a Senegal por 3-1, pero después sí, todos empataron, y empataron feo. El último claro ejemplo es España que empató con Cabo Verde. Entonces, yo creo que la selección argentina está un par de escalones por arriba de la de Argelia, pero como se dice en este mundo terrenal, en la cancha son 11 contra 11. Totalmente. Y el que mayor saque diferencia, creo yo, desde lo físico, que Argentina desde ese punto viene un poco tocada, me parece que se va a quedar con el partido. Ojalá sea para Argentina. Yo, si tenemos que apostar un pendrive, apuesto todo por Argentina hoy, yo no tengo la menor duda. Mirá, los 500.000 del pendrive los tirás por Argentina. Bueno, jugado Walter Pedraza, porque, también uno piensa que Argelia va a enfrentar al campeón del mundo. Si uno fuera el técnico de Argelia, plantearía un esquema conservador, defensivo. ¿Estuviste viendo algo de Argelia? ¿Qué nos podés decir del rival que va a enfrentar a Argentina en este debut y que conocemos muy poco? Las declaraciones que tuvo el entrenador de Argelia, dijo que iban a tratar de dar la sorpresa. Y para Argelia tratar de dar la sorpresa es quitarle la pelota en el mediocampo. Hoy es un combinado argentino el de hoy, que no es el que tenemos visto habitualmente, porque no va a estar Tagliafico, porque no va a estar Otamendi, porque cambia el sistema Lionel Scaloni. Hoy, sorprendentemente, pasa de jugar como lo vino haciendo o como lo jugó el último partido del Mundial, que se quedó con la Copa del Mundo con un 4-4-2, hoy pasa a jugar con un 4-3-3. Utiliza Scaloni
carrileros por ambas bandas que saben utilizar las bandas, como Nahuel Bonilla y Medina, y después para mí la sorpresa es la defensa. Se mete Cuti Romero y se mete Lisandro Martínez, dejando en el banco de suplentes a Nicolás Otamendi. Para mí es toda una sorpresa. Por el lado de Argelia es como todo equipo africano, va a tratar de ganarle el partido o de sacar ventaja desde lo físico, corriendo y corriendo, que me parece que también Argentina en ese lugar puede ir al golpe a golpe, y me parece también que puede quedarse con el partido también desde lo físico también. Bien, contame qué estuviste viendo, abuela pluma, de el resto de los partidos del Mundial y quién te llamó la atención. ¿Qué te sentás? ¿Tuviste un fin de semana como quisimos tener todos de sentarte a comer pochoclo, tomar birra y ver el Mundial? Alguno que otro vi, después sí vi algún que otro compacto, pero te digo, me sorprendió lo que jugó Francia hoy, porque no le habían dado un penal que para mí no fue a Kylian Mbappé. Después tiró toda la chapa que tiene el francés, capitán de la selección de Francia, convirtió 2 goles, se había puesto en partido Senegal, había descontado, pero sacó Senegal del medio, le robó la pelota y Kylian Mbappé, puso el tercero. Eso por un lado. Alemania, con toda su juventud, ya nos sorprende. Uruguay, ayer, que tuvo un primer tiempo pésimo, y en el segundo tiempo Bielsa movió el banco de suplentes, acomodó un poco la estantería y logró quedarse con un empate que lo posiciona como puntero también, porque al empatar España lo ponen a Uruguay como puntero. De aquí saldrá el rival de Argentina en 16avos de final, y después no mucho más, porque Brasil tampoco hizo mucho. Habrá que ver qué es lo que pasa con Portugal mañana, la Portugal de Cristiano Ronaldo. No veo, y habrá que ver qué pasa hoy con Argentina, ¿no? También, obviamente. Uno cree que Argentina hoy, y sacando el argentinismo de arriba, uno cree que Argentina hoy está arriba de Argelia por 4 goles. Después nos termina dando el mazazo que nos dio Arabia Saudita el Mundial pasado. Pero no veo muchas selecciones con un nivel, al menos en estos primeros partidos, como para decir, esta se perfila como para ser campeón del mundo. Que va a estar peleado, sí. Habrá que ver hasta qué momento lo dejan llegar a Estados Unidos. Estados Unidos jugó muy bien, Jair, el otro día. Sí, ganó, ¿no? Goleó, de hecho. Lo paseó a Paraguay, no lo dejó pensar al equipo de Gustavo Alfaro. Por eso te decía, habrá que ver hasta dónde lo dejan llegar a Estados Unidos, habrá que ver hasta dónde lo dejan llegar a Canadá, y habrá que ver hasta dónde lo dejan llegar a México, que ganó en el debut 2-1. Complicado debut, Walter, de los técnicos argentinos, ¿no? Decías, Alfaro derrota con Paraguay, Cassese derrota sobre la hora con Ecuador ante Costa de Marfil, y el loco Bielsa, que se llevó un puntito que, como vos bien resumías, jugó bien, tuvo un buen planteo, pero no se pudo llevar el triunfo para Montevideo. No, yo creo que Bielsa ayer se sorprendió por el planteo que tuvo en el primer tiempo. Entonces el segundo tiempo tiró todo su potencial a la cancha, y eso hizo que prácticamente empatara el partido casi finalizándolo. Después, como te contaba, yo no veo grandes selecciones que puedan llegar a quedarse con el título. Sí veo grandes sorpresas. Yo creo que algún que otro africano se va a meter en cuartos, en semis, como pasó con Marruecos el Mundial pasado. Jugó bien Marruecos, Walter, contra Brasil, ¿no? Marruecos jugó muy bien contra Brasil. Muy bien. Marruecos jugó muy bien contra Brasil. Bueno, es el Marruecos que terminó en la 4ª posición en el Mundial pasado, sumado a que tiene varios juveniles campeones sub-20, del Mundial sub-20 también. Es una selección, la marroquí, que apunta otra vez a estar en lo más alto,
y me parece que tiene con qué. Un PRODE para hoy, Walter Pedraza, tire como quien tira al voleo, tocamos madera, nada de esto es mufarra, ya se sacaron una foto creo que con Mauricio Macri, así que nada puede ser más mufarreta que eso. Y yo creo que hoy Argentina gana 2-0 con dos goles de Messi, porque hay que contar también que los 2 goles de Kylian Mbappé hoy lo posicionan a Kylian Mbappé como uno de los máximos goleadores en los mundiales. Lo deja con 14, lo deja Messi con 13 y el francés se acerca a Milovan Klose, sí, el alemán que tiene 16 goles en mundiales. Así que ojalá hoy Messi convierta de a 4, así Kylian Mbappé sigue siendo segundo en todo lo que se proponga alcanzar. Totalmente, y Mbappé además un tipo que tiene mucha carrera por delante, muy jovencito, ¿no? Salió Muy campeón. joven. Salió campeón, tenía menos de 20 años. Walter, ¿dónde vas a ver el partido? Graficame la situación de tu lugar de hospedaje para ver el partido y contame si es el mismo de 2022. No, lamentablemente cambiamos las cábalas, lo vamos a ver en la casa de Verónica, de mi chica, junto con sus hijos. Ella me preguntaba ayer dónde lo quería ver y yo le puse la carita de perro triste. Me dice, ¿qué? ¿Lo querés ver solo? Y yo todo el mundial pasado lo vi solo, mi amor, le dije yo. Pero bueno, me hizo la invitación ella. El amor vence al odio, Walter, así es crecer, verlo en familia, verlo apostando al amor, a la pareja, a la construcción. Y va a traer mucha suerte seguramente el partido y el encuentro familiar. Porque la Vero trae suerte, como Mirta Legrand. Le mandamos un beso grande a la Vero, que además de ser buena persona, hace la titánica tarea de bancarse al señor Walter Pedraza, que es un gran periodista deportivo, pero bueno, le mandamos un beso a Vero, que tiene mucha paciencia con él. Ahí lo está devolviendo. Gracias, Walter, te mando un abrazo grande, espero que... Sí. Déjame que te dé los 11. Ah, perdón, me iba así la formación. Me tiraste el Cuti Romero, me tiraste alguno, pero por favor decime cómo sale la selección argentina. Emiliano Martínez en el arco, Nahuel Molina como por el lateral derecho, por el otro lado el hombre del Mónaco Medina, los dos centrales van a ser Cuti Romero y Lisandro Martínez, los 3 Pac-Man esta noche van a ser De Paul, McAllister y Enzo Fernández. Adelante, el 10 acompañado por Lautaro Martínez y por el hombre del Atlético Madrid, Thiago Almada. Impecable, Walter. Abrazo grande. Nos vemos en estos días por acá por la radio. Mañana, con todo lo que dejó el partido de la selección argentina. Por supuesto, estaremos esperando ese análisis. Hablábamos con Walter Pedraza, periodista especializado en deporte de la AM530. Mañanas del sol, bajo por el ascensor, calles con árboles, chica pasa con temor, no tengas miedo, no, me peleé por mi trabajo, las redes son para el sol y para la gente que me da asco. No vayas a tu escuela, No vayas a tu escuela, porque San Martín te espera. porque San Martín te espera. Estás todavía sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del Abasto, podridos por el sol que quema el asfalto del Abasto. Hombre sentado ahí, Hombre sentado ahí, con su botella de recero, con su botella de recero. los bares tristes vacíos ya, Los bares tristes vacíos ya, por la clausura del Abasto. José Luis
su novia. Se besan allí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañanas de sol, bajo por el ascensor, calles con árboles, chica pasa con temor. Parada Carlos Gardel, es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren. Ahí escucho el tren. Estoy en el subsuelo. Estoy en el subsuelo. Mañanas de sol, bajo por el ascensor. Mañanas de sol, bajo por el ascensor. 18:54, mañana en el Abasto, en una versión de Animal con Moyo. Gran banda Animal, fueron, el cantante fue al Huergo, a mi mismo colegio. Acosados nuestros indios murieron al luchar. Esa, qué nombre, buena banda que creo que no sé ustedes, Silvio, como melómano, quizá no tuvo la trascendencia masiva que se merecía, pero bueno, la historia no vive de merecimientos. Me meto con los oyentes, ustedes que están del otro lado, ¿cómo andan? ¿Qué me cuentan? 11 3200 0530. La selección me chupa un huevo, nada sin Cristina. Cristina libre, Axel traidor. El primer mensaje de Adrián que arranca súper tranqui. Hola Jair, no voy a ver a la selección y sin Cristina no hay candidato. Ya no quiero votar progresista ni derecha. Saludos, Emma. Bueno, yo voy a ver a la selección igual. Para mí hay que entender las contradicciones que atraviesan nuestro tiempo, ¿sí? Esta selección es una selección de multimillonarios despojados de cualquier tipo de arraigo a su tierra natal y de vinculación con las luchas populares, ni siquiera populares, con compartir un flyer que diga Malvinas Argentinas. Sí, son tipos que les importa poquísimo lo que le pasa al prójimo, tipos que se reúnen con Donald Trump. Ahora, ¿eso quiere decir que yo quiero que pierda la selección? No, señora, yo quiero alegría popular, jolgorio, borrachos en las calles, madres abrazando a los hijos, banderas celestes y blancas y grandeza argentina para la exportación. ¿Eso quiere decir que no tengo que condenar que Dibu Martínez promocione casinos online? No, me parece un tipo nefasto. Dibu Martínez me parece un tipo nefasto, porque podía promocionar cualquier otra cosa y promociona casinos online. Y lo digo públicamente. Ahora, ¿quiero que le metan goles a Dibu Martínez? No, que Dibu Martínez saque todas las pelotas y nos saque campeones del mundo. Acá nos dice: es un verdadero asco que en plena entrega de toda la soberanía haya comerciantes poniendo las banderas en sus comercios como si estuviéramos en fiesta. La fiesta de los millonarios y los genocidas. Otra vez, mi línea es: si cualquier hecho que te haga fortalecer tu argentineidad, está bueno. Así sea la selección, que es el hecho menos politizado, así sea que, no sé, ganemos en el Mundial de Matemáticas. Gustavo de Florida dice: estimados, el peronismo gobernó 30 de los 43 años de democracia, un par de décadas con mayoría en ambas cámaras, y este es el poder judicial feudal y oligarca que tenemos. El boludo de Alberto y Santiaguito, Dixit, planteaban que la justicia se autodepure. Hagámonos cargo del desastre que hicimos. Si hay huevos, habrá que pasar al 100% al poder judicial a disponibilidad y revisar a cada juez legajo por legajo, y si no, a llorar a la iglesia. Gustavo de Florida, te mando un abrazo, Gustavo.
Bravo, estoy bastante de acuerdo. Cachito de Entre Ríos dice, hola Jair, a las 7 me voy al curso hasta las 21:30 y ya dejé polenta con estofado. Qué rico para la noche. ¿Sabés que yo también como polenta hoy, Cachito? No, ¿vos también? Mirá vos, mucho menú de polenta. Diego Mayo, yo con mis amigos y Cachito en María Grande. Un abrazo grande. Marina Martínez. Me encanta este mensaje, escuchá. Yo no respeto la cábala porque no lo quiero llamar a mi ex. Dice, abrazo grande Marina de Mayo. No lo llame ni loca, ¿eh? La cábala será haberlo dejado a tu ex. Silvana, de Parque Patricios, dice, viví el Mundial 78, no quiero avalar nuevamente un Mundial organizado por un país que avala el genocidio palestino ahora, por lo tanto no voy a ver ningún partido. Bueno, una posición respetable, yo creo que también es una vidriera de protesta, ¿no? Vieron lo que pasó en el partido de Irán, que algunos de los espectadores levantaron un cartel con el número 168 recordando a las niñas asesinadas por Estados Unidos en una escuela a la que acudían las hijas de la Guardia Revolucionaria, ¿eh? Así que también, bueno, no lo va a utilizar nuestra selección argentina, por supuesto, no vas a ver a Messi llevando un mensaje crítico con el poder hegemónico, pero es un lugar para dar ciertos debates si alguien los quisiese dar, ¿no? Recuerdo al Diego Armando Maradona, ni más ni menos. Augusto dice, hola Jair y equipo, para modificar las conductas de este poder judicial al servicio de los ricos, corporaciones y cooptado por el neoliberalismo, es necesario organización, ganar la calle y luchar hasta sacarlos. Son garantía del saqueo que padece nuestro país y un baluarte para quitar derechos al pueblo. Abrazos, Augusto, y pregunta si viene Atilio. Por supuesto, yo los martes vengo solamente porque viene Atilio. Silvia dice que que Martín Menem fue a vender la venta, regalo, cesión de miles de hectáreas de nuestra Patagonia. Sí, yo te diría que ya las tiene firmadas desde acá, Silvia, no necesita viajar a Tel Aviv. Marcelo de Muñiz, hola, ¿no vas a comentar nada de la legisladora de Axel, lo que dijo de Cristina? La verdad no me parece que sume mucho. Este programa se caracteriza por no abonar a la interna, a menos que tenga que ver con discusiones políticas, ¿no? De fondo. Me parece que esta no es muy de fondo. Valeria Pelle dice, Jair, me pasa lo mismo que a Walter. El de 2022 lo vi sola y somos 5. La familia creció. Valeria, ¿pero qué hiciste en 4 años para tener 5 nuevos integrantes? Bueno, bienvenido sea esos trillizos o esos mellizos. Luca Prodan, el primero que le cantó al Abasto, nos dice César, muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Nosotros nos vamos a una tanda publicitaria y cuando volvamos vamos a tener al ayatola, al número 1, al tipo que tiene la capacidad de mirar el mundo de manera holística y de resumirlo en un par de minutos, el doctor Atilio Borón. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/SRT. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Roberto Caballero está en AM530.
ustedes la conocen, es Dora Barrancos, socióloga, investigadora. Por supuesto, más allá de yo diría, de los grados de patologizaciones que se puede encontrar. Pero este es un principio común. Por eso las feministas solemos decir, estos sujetos son hijos sanos del patriarcado. No son monstruos inventados que vienen desde Marte, etcétera. Y quiero también decir algo. Gran parte de los homicidios, lo he venido diciendo, de las muertes de hombres a otros varones, tienen mucho que ver con resortes patriarcales, la competitividad aguda, la violencia aguda, la venganza aguda, el principio de venganza, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hay una irritación particular, hay algo más exacerbado. A las 8, Caballero de Día, en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ...19:04 en toda la República Argentina, un día muy especial, jornada mundialista, debuta dentro de apenas 3 horas la Argentina contra Argelia en el primer partido de el campeón del mundo, Ahora hay que decirlo porque después se gasta. El campeón del mundo debuta contra Argelia en un partidazo, Suenan las estrofas del himno nacional argentino. Para vos que decías que Messi no sabía el himno, si ya se lo aprendió, loco, mala leche, ya aprendió el himno, Silvio Soler diciendo no sabe el himno, se sabe hasta las estrofas que le borraron, Se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendida a un león. 19:05 y como saben los martes son martes de Ayatollah, porque está el número 1, el señor Atilio Borón, el doctor en ciencias sociales, que nos viene a explicar un poco qué pasa en este mundo inentendible. ¿Qué haces, Atilio? ¿Cómo estás? Bien, bien, Jair, qué gusto estar otra vez en el programa, un ratito, conversando sobre temas internacionales, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, nos han anunciado que hay un acuerdo, ¿verdad?, entre Estados Unidos. Paz, ha llegado la paz. Entonces es que yo no creo mucho en eso, ¿no? ¿Qué dice usted, Atilio? Y que yo creo que no, porque fíjate que, bueno, primero, el caprichoso ampón que gobierna los Estados Unidos, porque es un ampón, ¿verdad? Donald Trump, quería celebrar sus 80 años, que cumplió el domingo, diciendo de que había logrado hacer la paz, forjar la paz en Medio Oriente y sobre todo en la zona del Golfo, firmando un acuerdo con Irán, mediante los buenos oficios de la Cancillería pakistaní. Por eso se llaman acuerdos de Islamabad, por la capital de Pakistán, ¿no es cierto? Fíjate, lo curioso de todo esto es que el tratado lo firman, el acuerdo lo firman Estados Unidos por una parte, Irán por la otra, y como testigo y como protagonista de ese acuerdo lo firma el gobierno de Pakistán, pero no lo firma Israel, que es un actor fundamental en toda la crisis y el conflicto que hay en la zona de Medio Oriente. Actor fundamental desde hace décadas, no de ahora. No es que Israel ahora se ha convertido en un actor fundamental. Siempre lo fue Israel. Y Israel no ha firmado ese acuerdo. Entonces, lo que hay es un memorándum de entendimiento, así le llaman, mediante el cual se esperan
lograr dos objetivos. En primer lugar, reabrir el estrecho de Hormuz, ¿no es cierto? Por donde sabemos pasa, se ha dicho 1000 veces, pasa más del 20% del petróleo que sale de Medio Oriente y va hacia Asia, etc. Y al mismo tiempo llegar a un acuerdo sobre las cuestiones nucleares y misilísticas de Irán, o sea, lograr que Irán acepte ser un país inerme, desarmado, que tiene un vecino como Israel, que tiene armas nucleares y está dispuesto a usarlas. Entonces, hay 60 días de plazo para llegar a este acuerdo. Bueno, ahí yo creo que empiezan los problemas, porque por más de que el gobierno iraní esté interesado en poner fin a la guerra y poner fin a las sanciones, hay que decir una cosa, Jair, que muchas veces se pasa por alto, y es que las sanciones económicas que Estados Unidos le impuso a Irán son sanciones que han tenido un costo humano en vidas humanas enorme. Y son sanciones que han destruido buena parte de la infraestructura económica de Irán. O sea, cuando uno escucha hablar la palabra sanciones en boca de los funcionarios de Estados Unidos, en realidad estamos hablando de medidas coercitivas unilaterales. Claro. Que las dispone el gobierno de Washington en abierta violación al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, y que provocan muertes, a veces más muertes que ataques militares. No sé si el martes pasado hablamos de esta referencia que hizo Mearsheimer a los muertos en 50 años de sanciones. Bueno, 28 millones de muertos en las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados europeos a casi un centenar de países. En algunos casos sanciones que duraron 2 meses, 3 meses, 1 año. En otros casos, como en caso de Cuba, que es absolutamente excepcional y sin precedentes en la historia mundial, sanciones que llevan ya 67 años, porque comenzaron en mayo de 1960 bajo el gobierno de Dwight Eisenhower. Fueron las primeras sanciones, leves por comparación a las actuales, pero sanciones al fin que prohibían el envío de insumos industriales, materias primas, etcétera, a Cuba, con la sola excepción de alimentos y medicamentos. Pero esas fueron las primeras sanciones. Entonces, cuando uno habla y Estados Unidos va a levantar las sanciones que ha impuesto en contra de Irán, le va a devolver el dinero. Ustedes saben de que Estados Unidos se ha quedado con el dinero que tenía ciudadanos o empresas iraníes en cuentas de los Estados Unidos o de Europa. Se calcula un mínimo, pero es un cálculo muy conservador, Jair, de 25.000 o 30.000 millones de dólares. Los iraníes dicen que es mucho más. En el caso de Rusia, que eso está más estudiado, lo que se han quedado son 300.000 millones de dólares que le han robado a Rusia, o sea, empresas rusas que depositaban en el Deutsche Bank, en el JP Morgan, cualquiera de esos bancos. De repente Estados Unidos dijo, no, esta plata ahora no vuelve, está incautada, y ni se le pagan intereses por estas platas ni nada. Bueno, lo mismo con el oro que sacaron de Venezuela hace ya un tiempo. O sea, el imperio tiene una capacidad de rapiña fenomenal. Entonces, en este acuerdo se va a llegar a ver si le devuelven el dinero a Irán, y si no se lo devuelve, Irán va a seguir interesada en establecer un acuerdo. No va a volver a cerrar el estrecho. De hecho, el estrecho no está abierto todavía. Y además, no solo que no está abierto, sino que va a haber que pagar seguramente una tasa por el uso del impuesto del estrecho, tasa compartida entre Irán y Omán, que es el pequeño país que está del otro lado, ¿no es cierto?, del estrecho. Ahora, Atilio, uno se pone a pensar entonces que si estos son los términos, que entiendo que todavía se están debatiendo, la negociación es muy favorable para Irán, ¿no? Más allá de la pérdida material, de la pérdida de vidas, de infraestructura, de capacidad militar, digo, los tipos siguen en su posición histórica, que fue no vamos a desarrollar armas nucleares. Era una fatwa, recordemos, ¿no? Una ley santa de la República Islámica. Empiezan a cobrar peaje,
les levantarían alguna de las sanciones y hasta les podrían reponer algo de la plata confiscada. Si uno analiza un escenario de posibilidades, diría, el ganador de la mesa de negociaciones es la República Islámica. Sin ninguna duda, Estados Unidos, digamos, hay una intervención reciente de Jeffrey Sachs, que le hicieron una entrevista hoy a la mañana, en donde dice Estados Unidos sale perdidoso de todo esto, una guerra insensata, sin sentido, hemos gastado centenares de miles de millones de dólares y hoy en día la posición de Estados Unidos en el tablero geopolítico regional de Oriente Medio es mucho más débil que la que teníamos antes del 28 de febrero. Y dice, Estados Unidos tenía fundamentalmente dos condiciones, la había planteado Trump. Cambio de régimen, para lo cual ordenó a decapitar hasta el Ayatollah Jamenei, ¿no es cierto?, el sucesor de Khomeini, y decapitar a la directiva del Estado Islámico y rendición incondicional. Nada de eso ha logrado. Es decir, es más, aparecen ahora algunas informaciones de que Trump estaba pensando que esto sería una apelación de un día, como fue la del 3 de enero en Venezuela. Claro. Estos tipos realmente se comieron el amague. Pensaron que lo que había ocurrido en Venezuela iba a ocurrir en Irán, cuando son dos países completamente diferentes, con regímenes políticos muy distintos, con un contexto ideológico, y además un país como Irán que viene preparándose hace 25 años para bancar esto. O sea, no es que Irán ahora está moviendo las fichas para ver... Irán, ¿sabes a qué profundidad están algunas de las cuevas desde las cuales salen los misiles iraníes? Más de 500 metros bajo tierra. O sea, son absolutamente inalcanzables. Por eso cuando en Washington dijeron hemos destruido las capacidades misilísticas de Irán, etcétera, y bueno, y al poco tiempo empezaron a llover misiles que hicieron bolsa el escudo famoso aquel de Israel. ¿Te acordás? El domo de hierro. El domo de hierro resultó ser un colador por donde entraban drones, misiles, cohetes, todo aquello. O sea, entonces, claramente Estados Unidos debilitado, absolutamente, y me parece a mí que acá hay ahora todo un escenario que se arma, en donde yo creo que lo más parecido a lo que está ocurriendo en Irán es un poco la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Un Estados Unidos que a regañadientes se retira, no reconoce su derrota, pero se van todos, abandonan todo, digamos, y esto podría llegar a crear, digamos, una situación muy complicada para Israel, porque Israel, fíjense ustedes que ha ocurrido una cosa, Israel, creo que lo comentábamos la semana pasada, el prestigio internacional de Israel se ha venido al suelo. Totalmente. Es una cosa impresionante, siendo que antes tenía un prestigio muy alto, porque era la única democracia, como se decía, en Oriente Medio, respeto a los derechos humanos, decían algunos, no era cierto, pero lo decían, y ahora, digamos, en las encuestas, en los países europeos, mismo en Estados Unidos, en Canadá, Israel está muy, muy mal vista. Entonces, ¿el peligro cuál es? De que Estados Unidos puede firmar un acuerdo, ¿no es cierto?, en donde aparentemente se llega a una situación pacífica, pero Israel puede seguir bombardeando al Líbano y en ese momento es que Irán va a dar por finiquitado el acuerdo y van a volver, digamos, a cerrar el estrecho de Hormuz y a provocar el caos en la economía mundial como se ha provocado. Al mismo tiempo, Atilio, uno ve las repercusiones, me quedaba viendo un poco las repercusiones en el propio interior de Israel y veía la declaración de Yair Golán, ¿no?, mi tristemente célebre tocayo, que es el líder del Partido Demócrata, ¿no? Uno pensaría, no sé si existe la centroizquierda en Israel, pero centro por lo menos, y el tipo lapidario diciendo esto es una derrota, esto es una caída del capital político de Netanyahu, bastante conmocionada la opinión pública israelí, también con este acuerdo, digo, la misma lectura que vos, ¿no? Un golpe estratégico en la línea de flotación de un país que tenía como objetivo seguir avanzando en el Líbano hasta pasar el río Litani. Así es, y bueno, pero no van a poder hacerlo porque además
Esto Israel lo podía hacer en la medida en que Estados Unidos financiara indefinidamente a Israel, en la medida que Estados Unidos le diera cobertura diplomática a Israel, que lo protegiera en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evitar cualquier sanción en contra del gobierno de Israel, y en la medida en que Estados Unidos siguiera armando a Israel. Ahora, pues fíjate que hay un dato muy interesante, Jair, que aparece ahora en los escritos más técnicos de los militares estadounidenses. Dicen, che, ojo que estamos quedándonos sin municiones. Ojo que no es tan fácil fabricar los misiles Patriot o los misiles que tenemos nosotros. No es que hoy en día levantás el teléfono y dices, che, quiero 500 Patriot, cómo no, mañana se los llevamos. Escuchá, lleva mucho tiempo eso. Y militares de Estados Unidos están diciendo, ojo, no, que no tenía, digamos, ninguna clase de conflicto con Estados Unidos que no pudiera resolverse por la vía diplomática. ¿Te das cuenta? Y se metieron, ¿por qué? Bueno, a instancias de Netanyahu, a instancias de la derecha fascista israelí. Y ahora esa derecha fascista israelí tiene en sus manos la viabilidad o no de este acuerdo. Porque una de las cosas que dijo Irán es que, bueno, esto no es simplemente un alto al fuego, sino que es un fin de la guerra, de toda la guerra. Y esto quiere decir que no puede haber ataques a territorios de Palestina, a la banda, a la Cisjordania, a Líbano y a Yemen. Entonces va a ser muy fácil para Israel y la derecha israelí, para los halcones israelíes, detonar este acuerdo. ¿Por qué? Porque van a seguir atacando. Claro. Irán va a decir, bueno, o paran a Israel o nosotros largamos de vuelta, y esto lamentablemente es lo que me parece que va a ocurrir, y entonces van a volver a cerrar el estrecho de Hormuz, y esto creo que lo dije la vez pasada, perdóname si a veces en toda esta rapidez de seguir de cerca los acontecimientos una vez se reitera, pero ojo que buena parte de los cables de internet submarinos que conectan Asia con Europa y Estados Unidos pasan por el estrecho de Hormuz. Si a algún loco se le ocurre, y es un estrecho que no es muy profundo, no es como el Canal de la Mancha, es mucho menos profundo, ¿verdad? Lo cual hace que la tarea de reventar esos cables se pueda hacer muy fácilmente, con lo cual sería, digamos, una hecatombe mundial de primer orden. Imagínate vos lo que significaría de repente que hubiera que reconstruir las redes de comunicación de Internet que abastecen nada menos que a la porción más poblada del mundo, que es el continente asiático, donde solamente 2 países tienen más de 3.000 millones de habitantes. Una locura completa. Entonces, este es el momento en que estamos. Vamos a ver qué pasa en estos 60 días, que hay de plazo, ¿no es cierto? Pero, en fin, me parece que no hay mucho elemento como para estar entusiasmados con el acuerdo. Sí, decir, y termino esta parte con esto, creo que los BRICS tienen que ponerse las pilas y empezar a armar ya un sistema alternativo de financiamiento del comercio mundial. Digo, es un atraso que les va a costar muy caro, ojo con eso, no pueden seguir ellos dependiendo del sistema SWIFT, que es un sistema que está controlado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, qué sé yo, un país cualquiera quiere comprar un producto en la India, en China o en cualquiera de los países del BRICS, pero eso pasa por un nodo, ¿verdad?, controlado por el Departamento del Tesoro, y digo, y si vos sos un tipo catalogado como contrario a la seguridad nacional de los Estados Unidos, no te dejan pasar y por lo tanto no podés llevar adelante ninguna actividad económica. Bueno, esto en relación al panorama más global. Si querés vamos un poquito por América Latina. Sí, me podría detener media hora más porque también me queda el tema de la reunión de Trump con la Unión Europea, ¿no? Cómo ese vínculo comercial, militar y las amenazas de Alemania a Rusia, pero vos sabés que cuando hablamos con Atilio siempre nos quedamos manija de tema porque es como hablar con una enciclopedia, pero te tengo que llevar a Colombia, Atilio. Contame un poquito de Colombia, que se juega este domingo y estamos todos con un ojo ahí en lo que está sucediendo. Bueno, es una elección de una enorme importancia, es para variar, contrapone propuestas de la derecha, una derecha extrema, el uribismo, ¿verdad?, que está con toda su fuerza desplegándose en este momento en Colombia a través de la candidatura de Abelardo de la Espriella y la candidatura de Iván Cepeda.
En las encuestas preelectorales, Iván Cepeda sigue viniendo de atrás de Abelardo de la Espriella, pero hay un par de factores que permiten alentar la esperanza cautelosa y no muy, muy agrandada de que puede darse vuelta a este resultado. ¿Por qué? Porque está habiendo una apuesta muy fuerte de parte de los compañeros de Colombia Humana, Marcha Patriótica, toda la coalición, ¿verdad?, que está sosteniendo la candidatura de Iván Cepeda, de llamar a la gente a votar. La gente no ha ido a votar, el voto no es obligatorio en Colombia, mucha gente en la primera vuelta no le interesó participar, y además creo que la campaña de Cepeda, del Pacto Histórico, no fue una campaña que fuese muy atractiva para que la gente largara sus cosas y fuera a votar. Entonces, ahora así eso ha cambiado y ha habido una convocatoria especial para los jóvenes, para la juventud y para las mujeres, pero sobre todo para las mujeres de las zonas urbanas que habían sido un poco dejadas de lado en la campaña tradicional, en beneficio de poner el acento sobre el sector más postergado de la sociedad colombiana, sin duda que es la mujer de los pueblos originarios. Claro. Está bien, pero pusieron demasiado énfasis ahí y demasiado poco en el otro lado. Están haciendo estos cambios, están mejorando la parte comunicacional, va a ser una elección muy reñida. Creo que Iván va a poder dar vuelta este resultado, lo cual sería una enorme noticia para nosotros en la Argentina y yo diría para toda América Latina, así como sería prácticamente funesta la comprobación de que el uribismo puede ganar elecciones y convencer a la gente de que el paramilitarismo está bien, que el narcotráfico está bien, que el robo de tierras está bien. Te doy un dato, bueno, vos lo sabés seguramente. Colombia es, después de Sudán, el país que tiene el mayor número de desplazados internos. Tremenda cifra. Tremenda cifra. 7.500.000 personas desplazadas. Una locura. Producto de la guerra. Una locura. Digamos, Sudán estaba en una guerra civil desatada abiertamente, incluso con segregaciones territoriales, pero en Colombia una cifra gigantesca. Entonces, ¿votarán por seguir por ese camino la gente en Colombia o preferirán un cambio? Espero que prefieran un cambio. Vamos a ver. De todas maneras, el domingo pasado, si me permitís ir a un país vecino, Perú. Contame de Perú, Atilio, Sí. que estoy con el F5 y ya se me trabó la computadora de darle a actualizar los votos. Y en Perú, bueno, en Perú los votos dan de que ha habido una victoria de Keiko Fujimori por un número muy escaso de votos. No tengo el último acá, pero son muy pocos. 35.000 hablábamos de lo último que tiene, con 99% de carga la OMPE, un poquito más de 30.000. Un poquito más de 30.000. Ten en cuenta que en la Argentina votaron creo que 42.000 peruanos y hay una historia muy rara y es que a diferencia de los votos del extranjero que hubo en Estados Unidos y en España, los votos de los peruanos residentes en la Argentina demoraron casi 4 días en llegar a Lima, a pesar de que el vuelo en avión, Yair, son 3 horas y media, 4 horas como máximo. ¿Fue a lomo Y de entonces, burro, Atilio, o capaz que alguien metió manopla ahí a una mano oscura? yo creo que metieron una mano, porque acá en la Argentina la votación favoreció a Keiko por más del 70% de los votos. ¿Quién controló eso? ¿El OMPE, el Organismo Nacional Peruano de Elecciones? No, lo controlaron los consulados de los países en donde está la migración peruana, Argentina, Estados Unidos y España. Aparentemente en España y en Estados Unidos la votación vino de acuerdo a lo que eran las tendencias históricas. En la Argentina, para variar, porque en este país siempre pasan cosas raras, acá se produjo, digamos, una abrumadora victoria de Keiko Fujimori. Y entonces quieren ahora ver si pueden hacer el recuento. Pero te doy un dato. El recuento de los votos, que debería ser algo natural, ¿no es cierto?, cuando hay mesas con resultados anómalos, así Sí. le dicen los amigos peruanos, no es gratis. ¿Vos podés creer eso?
Es Si vos increíble. querés dar esta mesa, sí, señor, cómo no, esto vale 300 y tantos dólares cada mesa que vos impugnás. O sea, un Resulta- régimen plutocrático solamente tiene posibilidad de ganar el tipo que pone la tasca arriba de la mesa. Exactamente. Y si a vos te robaron la elección y querés revisar las mesas, bueno, el dato que tengo yo, el último que me dio Anaí Durán, que es una de las grandes Sí, expertas, genia. una genia, colaboradora de Roberto Sánchez, etcétera, me dice, mira, Tilo, hay casi 1.300 mesas que tenemos que revisar, pero a 300 y pico, 400 dólares por mesa, empezamos a hacer una colecta, pero no nos alcanzó. Claro, Además, claro. porque sobre todo los votos sospechosos eran los que venían de Argentina. Y llegaron el miércoles a eso de las 7 de la tarde y a las 12 de la noche se cerraba el periodo de las impugnaciones. O sea, todo fue calculado con una perfección diabólica para poder robar esos votos. Y el temor que yo tengo es que de repente en Colombia hagan la misma historia. Porque estos tipos son especialistas en esto, ¿te das cuenta? Pero bueno, en Perú tenemos entonces, para redondear, Keiko Fujimori está arriba en las elecciones. Hay todavía un proceso judicial en marcha que no se sabe hasta dónde puede llegar, pero en primera instancia lo que se quería hacer, que era el reconteo ya de esos votos, a razón de más de 300 dólares, 350 dólares por mesa, no se pudo hacer, no se consiguió el dinero, se pasaron los tiempos y ahora estamos a la espera de si es que una instancia superior del Poder Judicial en Perú dice, señores, esto es un escándalo, tenemos que revisar esta cosa. Y bueno, y esto es lo que no sabemos que puede pasar. Una Tremendo. lástima, porque si Perú hubiera dado vuelta a este resultado y tenido un presidente como Roberto Sánchez, esto hubiera tenido un efecto muy positivo sobre la elección colombiana y también sobre la elección del compañero Lula, que tiene que jugárselas entera, ¿verdad? El próximo 3 de octubre creo que es la fecha de la elección. Total, Así que igual, bueno, Junto por el Perú todavía no reconoce los resultados hasta tanto no se resuelva esto que están señalando, que es la impugnación de los votos del exterior, la auditoría sobre los votos de la Argentina y de Estados Unidos, como dice Atilio, y además este viernes gran marcha nacional, así que atentos a lo que pasa en la calle en Perú, porque ya lo dijimos, también el pulso de la calle puede terminar inclinando la balanza. Atilio, un lujo como siempre tenerte este programa, afortunado soy de compartir el aire contigo. Bueno, muy bien, gracias Jair, esperemos tener buena suerte hoy a la noche a partir de las 10 de la noche, ¿no es Vamos cierto? todavía todos prendidos porque podemos, lo que dije acá, podemos criticar a Messi, pero todos queremos que gane la selección, ¿eh? Ahí vamos todos para adelante. Abrazo grande, Atilio. Chao, un abrazo para todos, la oyentada. Chao, chao. Hablábamos con el maestro Atilio Borón, nuestro ayatola de la política internacional. Vamos a una tanda, ya volvemos. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Manual práctico de oratoria de Rafael Arrastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ...19:33, Día Mundialista, tenemos conteo regresivo, 2 horas y media para que juegue la selección argentina. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una persona que a mí me gusta escuchar mucho, sobre todo para reflexionar acerca de lo que viene sucediendo en nuestro país y en nuestro mundo. Está con nosotros Natalia Romé, que es doctora en Ciencias Sociales, docente universitaria. ¿Qué haces, Nati? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por bienvenida la acá. Invitación. Por favor, el gusto es nuestro de compartir contigo. Me decías que estuviste reflexionando un poco sobre el tendal de ideas que dejó el paso a otro plano de Carlos Alberto el Indio Solari. Sí, así es. ¿Y qué te generaba lo que escuchabas? ¿Qué escuchaste? ¿Qué pensaste? A ver, por un lado, una primera... necesidad de entender qué fue, ¿no? ¿Qué aconteció? Hubo algo del orden del acontecimiento, una especie de consenso, ¿no? De que algo, yo le diría así, algo se hizo visible. Esa es la sensación. Y ese algo que se hizo visible tiene que ver con el afecto, tiene que ver con lo colectivo, o mejor con lo comunitario y lo sensible, ¿no? En eso hay una suerte de consenso, de diversas maneras, desde sociólogos hasta cineastas, periodistas, quienes participaron de toda la experiencia que duró varios días y que va a seguir probablemente de conmemoración y también de celebración de un artista popular. Hay entonces ahí un acuerdo. El tema es que junto con eso aparecieron, como siempre pasa, ¿no? Con estas cosas, y como pasa mucho en nuestro hermoso, bendito país, aparecieron las interpretaciones, ¿no? ¿Qué seríamos sin interpretaciones? Bueno, yo voy a agregar mi ruido. Bien, sume. A ese océano de desconcierto. No, la primera cuestión es que aparece algo del orden de una promesa, ¿no? Y esa promesa que enseguida nos conduce a una lectura política. Y es un poco problemático, ¿no? Pensar que ese acontecimiento fue de un puro orden político. Hay que preguntarse un poquito qué es lo que pasó, qué es eso. ¿Es reduccionista pensarlo solo en un plano político? Sí, claro, por supuesto. Yo diría, es precipitado. Es precipitado y si se trata de imágenes, de afectos, de lazo, más bien habría que pensarlo, lo voy a decir un poco polémicamente, como un hecho estético. Opa, ¿no? Mirá, entonces... Romeo, ustedes esperaban que fuera por otro lado, ¿eh? No, señor. El tema es qué es un hecho estético y me parece que es interesante pensarlo con seriedad. Con seriedad quiere decir darle el estatuto que se merece. Un hecho estético no es inmediatamente político. No está garantizado ni que abra un movimiento de transformación, ni mucho menos. Y está bien que no lo sea así,
¿no? Porque podríamos decir, lo que se vio, ¿no? Si vemos los dos movimientos, del viernes al domingo, vimos algo como una suerte de impulso espontáneo y un ordenamiento institucional que funcionó, una tramitación institucional, ¿no? Yo diría, hay quienes pensamos que la política es lo que está en el medio entre esos dos momentos, ¿no? Algo que se llama, algo así como organización, ¿no? Entonces, digo, no me parece tan virtuoso, tan interesante apurarse y llamarle a esto que nos pasó y que nos va a seguir pasando un hecho político, un acontecimiento político. Pero sí pensar un poquito qué hay de la estética que valga la pena, y yo creo que tal vez estamos en un momento en el que hay que pensar un poquito eso, ¿no? En un momento histórico, quiero decir, no es tan claro que haya política de la buena, de la potente, de la transformadora. Por supuesto que sí hay militancia, por supuesto que sí hay formas de organización, formas de protesta, instituciones políticas, no pongo nada de eso en cuestión y gracias que las hay, pero algo falta, ¿no? Quienes pensamos en los movimientos políticos, en sus formas de organización, bueno, hay algo que falta. Entonces, tal vez hay que pensar que estamos en un momento previo, ¿no? En un momento, yo diría, prepolítico. Gracias. Y ese momento prepolítico es un momento en el que lo que tal vez se puedan cocinar son esas imágenes, esos impulsos, esas sensibilidades que después una política potente, virtuosa puede encauzar, puede traducir y puede convertir en la apertura de un horizonte de futuro, ¿no? Entonces, lo que vale la pena pensar de la estética es justamente la materia con la que trabaja, ¿no? Que es la materia con la que trabaja el arte, que es justamente la imaginación, ¿no? La capacidad de hacer ver o hacer sentir. Esa es una definición muy, diría, muy clásica, ¿no? ¿Qué es lo que hace el arte? Nos hace vivir, nos hace sentir, nos hace ver, y ese ver no es ciencia, no nos enseña lo que tenemos que pensar, ni nos transmite un saber, pero tampoco es política, tampoco es inmediatamente la transformación de las cosas. Pero tiene la capacidad de jugar justamente con las fronteras de lo visible y de lo invisible, de empujar, ¿no? Justamente empujar esas fronteras o jugar con esas fronteras es abrir el orden de lo imaginable, ¿no? El arte trabaja con imágenes, la poesía trabaja con imágenes. Y hay una definición, me voy a poner docta, de un filósofo que a mí me gusta mucho, que se llama Spinoza, que es un filósofo del siglo XVII, y a quien le interese Spinoza, yo le recomiendo muy amorosamente cualquier libro de uno de los mejores filósofos argentinos, que se llama Diego Tatián. Cualquier libro de cordobés, Diego Tatián, ¿no? Sí, cordobés. Nos enseña a usar esa filosofía para pensar, bueno, nuestra historia, nuestro presente. Pero Spinoza tiene una definición de imaginación que a mí me gusta mucho. Dice que la imaginación es las imágenes que produce el cuerpo a partir de hacer presentes vestigios de experiencias, ¿no? Entonces, la imaginación tiene que ver con la memoria, ¿no? Están en el mismo plano imaginar, alucinar y hacer memoria, ¿no? No hay imaginación sin pasado, podrías decir, claro, forzándolo, claro, ¿no? Es presentificar, poner en presente marcas, pero marcas que son marcas de afectos, de los modos en los que fuimos afectados, ¿no? Y entonces la imaginación también tiene que ver con el vivir con otros, ¿no? Y entonces ahí se abre un modo de pensar la cuestión, ¿no? Algo que si lo pensamos como un acontecimiento, yo diría, es apenas un acontecimiento mínimo, el acontecimiento mínimo de una posibilidad de que en ese encuentro con otros se movilicen otras imágenes, ¿no? El arte hace eso, nos muestra otras vidas posibles, pero también las otras vidas posibles que olvidamos que habíamos anhelado, ¿no?
los futuros pasados, se podría decir, y de alguna manera cuando disfrutamos del arte, lo que transitamos es otras posibilidades que nuestro presente, ¿no? A modo individual y una sociedad también, ¿no? Se ve a sí misma en el arte, en lo que ha sido y en lo que podría ser. Y en ese sentido yo creo que no es menor ese detalle que vimos, porque hubo toda una discusión acerca de si había juventud o no había juventud, y entonces se puede esperanzar la política. No se trata de eso, ¿no? Pero a mí me parece significativo que pibitos y pibitas que estaban ahí, muy jovencitos, ¿no? A veces adolescentes, a veces púberes quizás, estaban ahí y hablaban algo del orden del vínculo intergeneracional, ¿no? Sin duda, eso fue impresionante. Familias, ¿no? Me llamó la atención, 3 generaciones, el abuelo con el hijo, con la criaturita corriendo por Villa Martelli. Exacto. Bueno, yo creo que hay que tomarse en serio este hecho estético, tomárselo en serio en esa condición. Estética no quiere decir, insisto, ni adorno, ni ilusión, ni banalidad. Pensar que tal vez es el momento, este momento histórico tan difícil, es el momento de una batalla por la imaginación, ¿no? Y por un lado, una batalla por la imaginación, pensemos, por ejemplo, la eficacia de una poética que puede tocar a cualquiera, ¿no? La palabra poética es una palabra contrainformacional, ¿no? Es todo lo contrario a un lenguaje prosaico, a un lenguaje literal. Antiutilitario, ¿no? Antiproductivista. Antiinformación. La poesía, si comunica algo, comunica un misterio, ¿no? Comunica algo incomunicable, que es nada más y nada menos que un modo de lidiar con la finitud, con la desgracia, con el sinsentido de la vida, ¿no? Y yo creo, hay algo que escuché en una de las mujeres que estaba el domingo, dijo: el indio es el dios de los rotos. Yo me acordé que en mayo Víctor Hugo Morales había dicho que nuestro presidente es un roto, es un hombre roto. Y me puse a buscar y encontré, por ejemplo, una nota, un semblante que se hacía en noviembre del 23, que decía: una sociedad rota empatiza con un hombre roto, ¿no? Eso es una batalla por la imaginación, ¿no? ¿Cuáles son los modos, con qué palabras, con qué estrategias, con qué poética podemos atravesar la rotura, ¿no? La rotura en un mundo en el que somos obligados y obligadas a una felicidad permanente que es tremendamente cruel, ¿no? Donde no está permitido enfermarse, tener una degradación física, equivocarse, perder, ¿no? Y me parece que ahí hay algo interesante para pensar, ¿no? Dos modos de hacer con este mundo tan horrible que nos asfixia y que bueno, y encontrar un modo de hacer lazo con eso, de atravesarlo y de atravesarlo abriendo una comunicación intergeneracional que nos enseñe que no estamos tan solos, que hay otros que se equivocaron antes y que nos pueden dejar sus batallas y nos pueden dejar también la enseñanza de sus derrotas. Eso para los pibes, para las pibas, a mí me parece un montón. Y para nuestra sociedad es algo que puede hacer una diferencia muy difícil de medir, una diferencia con la que no se puede hacer especulación política. Esto no se puede convertir en un spot de campaña. Hay que saber leerlo y hay que saber entenderlo porque es una oportunidad. Quiero preguntarte, Natalia, también, bueno, muy interesante todo lo que traes. Me quedo con la idea de cómo se robaron la representación de los rotos, ¿no? Si había algo que no era Macri, era un roto, al revés, era el producto mejor terminado de una sociedad productivista, ultra mercantilizada.
Javier Milei viene a ocupar ese vacío y por otro lado te retruco también en el sentido de pensar si no hay cierta pulsión ultrapolitizadora. Si vos decís la politización es la organización, el orden, la canalización de un fenómeno que se expresa de maneras insondeables a veces, si nuestra clase dirigente no tiene una voluntad demasiado ordenadora de lo emergente y le cuesta un poco la escucha, no sé si la escucha porque parece un término un poco atinado, ¿no? Pero captar el sentir popular, captar esa emergencia que se dio, por ejemplo, en lo del indio. Sí, dos cosas. Por un lado, me parece que hay que hacer un trabajito de pensar esos dos modos, esos dos discursos que se ofrecen para tramitar la frustración y esa asfixia, ¿no? Sentirse roto en un mundo que nos exige ser ganadores imperfectos y digo, eso que vos decías, bueno, cómo hay un sector que se ganó la representación, se la ganó, sí, efectivamente, con unos discursos muy, muy específicos, ¿no? Que son, prendamos fuego todo, ¿no? Si yo voy a sufrir, vamos ya por el desastre, ¿no? Una especie de fantasía catastrofista, ¿no? Incendiar las instituciones. Apocalíptica. ¿no? Otro día charlamos también de el imaginario del apocalipsis, ¿no? Y cómo eso opera. Si todo se viene a la mierda, empecemos a hacer pelota todo ahora. No hay un futuro venturoso ahí adelante. Y hay mucho del discurso del trader, ¿no? Hay incluso el criptobro. Te puedo pasar. Hay una publicidad que a mí me estalló la cabeza, donde hay un pibe que va corriendo mientras está por caer un meteorito en la Tierra, ¿no? Y dice, ser trader es saber seguir cuando otros se caen, ¿no? Esa idea de que aun cuando todo está por explotar, vos tenés que seguir haciendo ganancia y esa es la única sobrevida que te queda, ¿no? Más allá de todo y sobre todo donde los otros son obstáculos, porque los que se van cayendo, ¿no? Claro, el darwinismo social que contiene eso, el otro no solo se va cayendo, sino que es el que tenés que pisar es en un esa obstáculo. Es un obstáculo claro, para tu crecimiento personal. Esa es una forma de hacer con ser roto, ¿no? Y prohibir la piedad, ¿no? El discurso de la indolencia como la garantía del éxito. No importa si ganas o perdés, te tenés que mostrar ganador y solamente te mostrás ganador cuando sos indolente, ¿no? Hay que pensar qué se le opone a eso, ¿no? ¿Qué otra propuesta, ¿no? ¿Qué otra propuesta que aloje, que repare, pero que también sea lo suficientemente conflictiva, ¿no? Y se haga cargo de que reparar también es derribar privilegios, ¿no? Y yo creo que ahí está lo otro que vos planteabas, ¿no? Por un lado, hay un problema de un desmanejo con el tiempo, ¿no? Me parece de gran parte de la dirigencia. Tampoco quiero generalizar porque es siempre muy injusto, pero hay una especie de desesperación y precipitarse, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde aparece? No se sabe qué es lo que tendría que aparecer, ¿no? Y esta idea del escuchar es problemática, ¿no? Porque el problema son los procedimientos de la escucha. Escuchar no quiere decir nada, es una cosa muy abstracta, ¿no? Escuchar y te encajan un encuestador, ¿viste? Claro, clásica. Escuchar y te doy 5 respuestas ya prefabricadas, entonces solo puedo escuchar estas opciones, ¿no? Claro. Eso ya es un problema. Y que la mayoría las pensamos mi equipo y yo, además. Claro, y después otra forma del escuchar que es un escuchar especulativo, extractivista, ¿no? A ver, ¿qué te saco para entonces producir una ingeniería de la palabra? Sí. El escuchar político debería tener mucho más la forma del crear, ¿no? Debería tener mucho más la forma de una poética. Hacer inventar con lo que hay, con lo disponible, no unas utopías imposibles, utopías concretas, que tienen que engancharse en algún lugar, que tienen que tener un cachito de eso que ya está ahí, pero que también tienen que poder poner en forma la imaginación, lo imaginario, una sensibilidad que está disponible pero que todavía no encontró ni sus discursos, ni sus consignas, ni sus formas de organización, ¿no? El problema es que la organización lleva tiempo. No solo vence el tiempo, sino que implica tiempo. Exacto. La organización es duración.
Y eso es lo que pareciera que no estamos dispuestos a soportar, ¿no? Hay algo de la urgencia que es también, que es una derrota moral, que tiene que ver con un modo de hacer especulativo, un realismo especulativo, ¿no? Ser realista es saber especular. Bueno, ese es el lenguaje de las finanzas, lo siento, ya empezamos perdiendo, ¿no? Hay que pensar el de tiempo otro es modo. oro, ¿no? ¿Qué precepto más liberal que el tiempo es oro? Para nosotros el tiempo es vida, no es oro, ¿no? Para el que hace guita y solo piensa en guita, el tiempo es oro. Y me quedo también con esta idea de si a la política le falta poesía. Sí, absolutamente, ¿no? Aparece con una frase muy sintomática, que a mí me tiene súper cansada, que es que hay que volver a enamorar. ¿Qué, enamorar de qué? No se trata de enamorar. Ah, mire, vamos a discutir entonces. Cristina dijo no se trata de enamorar. Yo creo que sí hay algo de enamorar. Entendido como que hay una pulsión irracional. Por supuesto que tenés que tener con qué enamorar. Pero también hay una pulsión de lo irracional, de lo inexplicable, de la magia que lo rodea a uno, que está en los grandes procesos políticos. Yo no digo que en la política no haya amor. Pero el amor es un acontecimiento inmanejable. En todo caso, habría que pensar una erótica, no una romántica. Y no es lo mismo. La erótica tiene violencia, tiene algo más, tiene astucia, tiene juego. No es lo mismo. Y la poesía transmite una erótica de la palabra. Algo que tiene que ver también con la muerte, ¿no? Eso, no es lo mismo y habría que pensar en esa diferencia. Tremendo, Natalia Romé. Bueno, muchos mensajes que le llegan. Qué hermosa charla, Yair, muy lúcida la compañera. Macri es un Ken entero, nos dicen desde Ituzaingó. Augusto de Caballito, me parecen muchas precisiones, muy valiosas estas precisiones. Bueno, muchos mensajes. Me quedo también, hablabas de lo del tiempo y me resonaba incluso las encíclicas de Francisco, ¿no? En esta idea de que el tiempo es superior al espacio y marcando también esta idea de la lucha contra lo agónico, lo inmediato, lo urgente, lo que es resoluble en este instante. También ligado a la idea de apocalipsis, se acaba el mundo, es momento de disfrutar. También me pongo un poco más profundizo en esta línea, vinculado a algo del hedonismo incluso, ¿no es cierto? Pero un hedonismo chatarra, si quieres también. Sí, es la diferencia entre una erótica y una autoerótica. No sé si soy clara. Estamos en una cultura de la masturbación, está diciendo Natalia Romé. Si quieres, yo lo traduzco al banal, lo traduzco al grosero. Sí, bueno, vos hablas de Francisco, se habla mucho de la misa ricotera, ¿no? Claro. Y ahí hay algo también, ¿no? Y algo que permite pensar, por un lado, la diferencia entre una comunidad, ¿no? Una estética como un hacer comunidad. Y bueno, y hay comunidades que no son políticas. Una congregación religiosa no es una comunidad política. En ese sentido también hay que pensar esa distinción. Pero es la condición de posibilidad para una política. No hay política sin comunidad. Y la comunidad, hay una definición de comunidad que a mí me gusta mucho, que creo, tal vez estoy trayendo una cita apócrifa, pero me lo van a permitir. Bueno. No lo ponga en duda, Romé, dígalo con seguridad. Creo que es de Horacio González, que es que una comunidad es lo que se reúne en torno a un misterio, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Cuando se lee poesía en voz alta, ¿no? Que es lo que se hace cuando se canta en un recital de Los Redonditos, ¿no? Se produce un misterio compartido, ¿no? Hay algo que se comparte que no se sabe qué es. No sabemos qué es lo que nos pasa en ese momento, ¿no? Ese hacer masa es muy libidinal, es muy afectivo, no es racional, pero hay una sensación de algo sublime, de algo que es más que lo que estamos diciendo, ¿no? O con quién estamos. Y hay una idea de eso, de cantar con otros y de leer poesía, que es jugar con el silencio y con la respiración, ¿no? Respirar con otros, co-inspirar, arma una comunidad de la conspiración, ¿no?
Y Horacio González, esto sí, en un libro hermoso que se llama Filosofía de la Conspiración, dice que la conspiración es la fibra de la política, ¿no? Algo de ese misterio compartido. Yo no lo llamaría amor, por eso no es exactamente amor, pero es algo que se le parece mucho y que vale la pena, ¿no? Y quienes lo hemos vivido sabemos que es una de las formas más maravillosas y más sublimes de la felicidad, y que vale la pena porque sí, además, ¿no? Esto de que la política es un medio para transformar. La política es un fin, es un modo de vida, es uno de los modos más hermosos y más sublimes, ¿no? Justamente porque, entre otras cosas, es una conexión con el tiempo, es una conexión con otras generaciones, con las generaciones pasadas, pero también con las generaciones por venir, ¿no? Eso tiene de sublime. Y eso es muy parecido a lo que ofrece la religión, ¿no? Hacer con la propia finitud. El arte es eso, la política es eso, son modos distintos de hacer con eso. Pero a mí me parece que es un lugar que si hay un modo para pensar hoy la libertad, es ese. Esa es nuestra libertad, ¿no? Poder hacer de otra manera, con otra estrategia de vida, formas de vida que no sean de supervivencia y que sean por ningún motivo una supervivencia a costa de otros. Natalia Romé, señores y señoras. Jair, ¿puedes decir el apellido de la entrevistada Natalia? Me escriben acá. Es Romé, 4 letras, R-O-M-E. Acá Julita de Lomas dice que te quiere. Me quedo con esta conversación preciosa, con estas ideas. Para nosotros el tiempo es vida y lucha, básicamente. Eroticidad, abrazo. Bueno, mucho mensaje, no vamos a llegar a leerlo todo. Así, esta no la preparamos. ¿Con qué tema de Los Redondos cierra esta columna, Natalia Romé, por favor? Así nos vamos musicalizados como se debe. Ay, no sé, no me vine preparada. Tiene un minuto para pensarlo. Señores, a cargo de... En la operación técnica de este programa está el señor Silvio Soler, en la producción Diego Mayo, Seba Esquivel en la puesta en el aire en el YouTube. Hoy se abre el mercado de pases, ojo que si conseguimos ahí, se viene Natalia Romé columnista, dejala ahí. Natalia Romé, elija un tema de Los Redondos. No sé el nombre, pero ese que dice que si no hay amor, que no haya nada. Si no hay amor, que no haya nada. ¿Cuál es, Silvio Soler? ¿Cuál puso usted? Deja este, nos vamos escuchando Los Redondos. Esto es la radio de las madres de Plaza de Mayo. Nos vemos mañana de nuevo a las 18 horas. Hoy vamos a Argentina, viejo, dale que hay que ganar. Chau. Ya sufriste cosas mejores que estas y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Aquí con un cuerpo hambriento veloz y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. En AM530 pasan muchas cosas. Todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotiza y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/SRT. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico